Para ustedes, ¿quién es el mejor detective del mundo? Hola a todos y bienvenidos a la sección más detectivesca de Pasabate. El día de hoy traigo un tema que nadie me pidió, pero estoy segura de que todos necesitamos. Les traigo un video sobre Sherlock Holmes, my guys. Sherlock Holmes tiene un lugar muy privilegiado en mi corazón, porque debo decir que en mi casa había... No sé por qué había tantas antologías de las historias completas de Sherlock Holmes. Había ilustradas, había muy acá con notas, había con historia de cómo a qué se asimilaba cada caso. Había unas básicas, ¿no? Nada más el texto y ya. Y pues la verdad yo crecí leyendo las historias porque agarré un día un libro que estaba ilustrado. Y bueno, después, obviamente, cuando era un adolescente, salieron las películas de Robert Downey Jr. Y dije, no mames, güey, era nada más. Y yo me acuerdo que cuando vi las películas y como me empecé a investigar más acerca del caso, bueno, del personaje, pues todo el mundo, o sea, en todas las adaptaciones decía esto de Elemental, mi querido Watson. Y yo me llevé una gran decepción porque como que yo dije, a lo mejor las leí muy chiquita y me olvidé completamente del Elemental, mi querido Watson, porque dije, qué gran frase, qué gran resumen de su amistad, de su compañía. Y yo dije, a lo mejor era muy chiquita y no me di cuenta que decía eso, ¿no? O sea, como que lo vi. Y entonces pues me volví a leer todos los chingados textos y pues no aparece en ningún lado. Resulta que era una invención de un programa de televisión de 1960, 50. Qué gran actor. Y por cierto, creo que fue improvisada la línea. Entonces... Y la neta, pues, para que haya quedado en todos los pinches adaptaciones desde entonces, está cabrón ese güey, está cabrón. Pero bueno, vayamos a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un personaje ficticio. No se dejen creer por esas noticias y notas amarillistas que luego dicen que fue basado en un detective que sí existió. ¿Ok? Es un personaje ficticio de Arthur Conan Doyle. Ya hablamos de Doyle y sus... cositas acá como más misteriosas y peculiaridades en otro video. Vayan a checarlo, hablamos de varios escritores. Pero bueno, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle era un renombrado escritor. Tenía como estudios en muchas cosas. No era solamente escritor. Había estudiado varias cosas antes. Sherlock Holmes es un detective consultor, como por excelencia. Que pues significa que no está como en la policía, no está con ninguna organización ni nada, sino él es brillante y como que la gente va a que le resuelva casos, ¿no? Entonces, bueno, su primera aparición es una historia corta que se publicó pues en varias revistas, un poco de publicación independiente, que se llama El Estudio Escarlata en 1887. Ya en el 89, tras un gran éxito y como mucho aclamo, se empieza a publicar todas las aventuras de Sherlock Holmes en The Strand Magazine. La primera que se publica en The Strand Magazine es El Escándalo de Bohemia, pero después se volvió a publicar El Estudio Escarlata para tener toda la colección en una sola revista. Hay 4 novelas y son 56 relatos cortos, que son estos que se publicaban semanalmente. Muchos estaban partidos en ediciones distintas de la revista. Entonces, pues, con el nombre de Arthur Conan Doyle, la revista de Strand Magazine ganó muchísimos suscriptores. Porque pues todos querían tener la historia de Sherlock Holmes para la siguiente semana, ¿no? Entonces, bueno, estas historias están situadas en Londres. Por lo general, hay algunas que están en otras partes de Europa. En la época victoriana o eduardiana, Sherlock Holmes no fue el primer detective en la literatura. Para cuando Conan Doyle estaba escribiendo estas historias, ya era famoso el género literario de novelas detectivescas. Bueno, no es el primero, pero yo diría que es el más, si no importante, el que más se quedó en todo el imaginario universal. Se supone que se hizo un conteo cuando se cumplieron los 100 años de Sherlock Holmes. Y para los 1980s ya había 20,000 adaptaciones y homenajes y como fanfics de Sherlock Holmes. Y pues Sherlock Holmes tiene el récord Guinness del personaje como más mencionado en todos los medios de creación humana. Así que chéquense, ¿eh? Como les dije, no es el primero. De hecho, Conan Doyle como que siempre
dijo que tenía varias inspiraciones, no era un personaje como así que se le ocurrió de la nada. Conan Doyle en muchas entrevistas y ensayos mencionó que era muy fan de Edgar Allan Poe y que las primeras novelas detectivescas las hizo Poe con su personaje Auguste Dupin, que pues era una figura bastante similar a Sherlock Holmes, más carismático. Se supone que muchos de cómo se llevan los casos en las historias de Sherlock Holmes se parecen a cómo se llevan los casos en las novelas de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero también hay un detective, un personaje de detective que se llama Monsieur Lecoq. Monsieur Lecoq. Yo creo que sí es Lecoq. Pero bueno, esos ya eran muy populares para cuando Conan Doyle estaba escribiendo sus novelas y este nunca lo he leído, pero leí fragmentos. La verdad, la personalidad de Sherlock Holmes se parece mucho a este güey. Entonces, Conan Doyle como que sí habla de estos dos personajes que inspiraron a Sherlock Holmes. Y además, una cosa que les quiero contar es que muchas de estas notas o ensayos que dicen, no, es que Sherlock Holmes sí existió y no sé qué, pues toman como punto de anclaje de esta historia que Conan Doyle dijo que la mayor parte, tanto de la apariencia como de los modos y la brillantez de Sherlock Holmes, lo adaptó de un personaje real, que era el doctor Joseph Bell, que era un cirujano en Edimburgo, bajo el cual Conan Doyle estudió medicina, estudió bajo él y luego se convirtió en su asistente porque pues como que se cayeron bien. Y al parecer Conan Doyle era muy organizado y sabía muy bien cómo manejar con personas y tal. Entonces, pues lo contrató como su asistente, ¿no? Entonces lo que él hacía era presentarle los casos y organizar como todos sus pacientes. Y pues Joseph Bell solamente iba y diagnosticaba, ¿no? Al paciente. Conan Doyle dice que escribe de Bell en un ensayo en el que habla sobre cómo surgió Sherlock Holmes. Habla de que Joseph Bell era de los mejores hombres que había conocido en su vida, que era impresionante tanto de mente como de cuerpo. O sea, él lo describe como alguien alto, alguien que era muy delgado, pero tenía una fuerza impresionante, que tenía el cabello oscuro, una cara afilada, una nariz respingada, con ojos penetrantes, hombros muy angulares y que tenía una voz muy fuerte y discordante. Tengan esto en mente porque así es como se describe a Sherlock Holmes. Se supone que Bell era muy habilidoso como cirujano, pero su punto fuerte era el diagnóstico. Y no solamente de enfermedades, sino tanto de comportamiento como de ocupación de personas, ¿no? O sea, tú llegabas y pues así te veía, ya sabía quién eras, qué tenías y qué hacías. Doyle escribe una anécdota que pasó cuando él era el asistente de Bell. Y dice que llegó un paciente supuestamente civil, ¿no? O sea, no escribió como que era un militar ni nada. Y que tuvo esta interacción con Joseph Bell. Entonces, Joseph Bell le pregunta así de, bueno, pues así que llegó, lo vio y dijo, bueno, ¿serviste en el ejército? El paciente dijo que sí. ¿Se dio de baja hace poco? El paciente responde que sí era de un régimen irlandés. Sí, señor. Que estaba situado en Barbados y que sí. Ya con Doyle dice que ya tiene una expresión como sorprendida el paciente, todo su grupo de estudiantes ya estaba asombrado. Y bueno, de repente Joseph Bell dice, bueno, verán, señores, como en paréntesis estúpidos, ¿no? Pues que el hombre era un hombre respetable, pero cuando había entrado no se había quitado el sombrero. Lo que lo llevaba a concluir que era el ejército, porque en el ejército no se quitaban el sombrero al entrar a algún lugar, pero que si habría llevado bastante tiempo fuera del ejército, que ya se habría adaptado a las costumbres civiles. En tanto a lo irlandés, pues notó como un ligero acento que estaba desapareciendo. También notó que dirigía autoridad, entonces suponía un alto rango, y por lo de Barbados decía que de acuerdo a los síntomas que presentaba el paciente, tenía elefantiasis, la cual era una enfermedad de una zona tropical que no se daba en Inglaterra. Y entonces como que todo el mundo estaba muy asombrado y creía que, bueno, Conan Doyle escribe que su audiencia de Watsons, que pues estaban todos muy asombrados hasta que lo explicó y entonces todo parecía muy obvio. Pero bueno, Joseph Bell es como la viva imagen de Sherlock Holmes porque se le escribe igual, ¿no? De cabello negro, de ojos penetrantes, de una voz muy fuerte, de malos modales, muy alto y aunque fuera delgado, era bastante musculoso en tanto a su fuerza, ¿no? Como que no te esperabas que fuera tan fuerte. Y no se le notaban los músculos, pero pues ahí andaba partiendo madres.
En cuanto al personaje, no se escribe mucho de su vida personal o de su familia. O sea, sabemos que tiene un hermano y que sus padres eran como de muy comunes, como de la campiña. Sherlock Holmes describe a su hermano Mycroft como el verdadero genio de los dos, pero como que Mycroft no está interesado en probar nada ni en resolver nada. Entonces, pues siempre es como un personaje que a veces aparece y tiene como este antagonismo con Sherlock Holmes, pero siempre se está divirtiendo de que su hermano ande por ahí resolviendo crímenes. También cabe notar que todas las historias de Sherlock Holmes están narradas por el personaje del Dr. Watson, ¿no? Que es este militar que se acaba de retirar y vive muy mal en un hostel londinense y pues se encuentra un día con uno de sus amigos de la escuela de medicina y le dice, no manches, no tengo un buen lugar para vivir y quisiera cambiarme de lugar. Y entonces el otro güey dice, yo conozco a alguien, güey. Y pues le presenta a Sherlock Holmes y pues se van a vivir juntos en el 221B de Baker Street. Watson, entonces, es el que narra todas sus aventuras. A veces escribe que Sherlock no le gusta cómo narra sus aventuras. Sherlock cree que debería de ser más objetivo y menos narrativo, pues en sus anécdotas y en sus relatos. Cree que obvia mucho de la ciencia y de los hechos duros y que se concentra mucho en las historias de las personas. Y pues Watson siempre dice que pues eso es lo que vende, ¿no? Entonces él describe, pues como ya les dije, a Sherlock Holmes y en cuanto a sus hábitos dice que era muy limpio en cuanto a su persona, pero muy desordenado en cuanto a todo lo demás. O sea, él dice que guardaba sus puros en una caja donde tenía carbón para cocinar y para el fuego, y que guardaba su tabaco para su pipa en una pantufla. Así bien random. Y también decía que Sherlock tenía como una aversión inmensa a destruir documentos. Entonces, como mes con mes, el departamento se iba llenando y llenando de papeles, ¿no? Hasta que la señora Hudson, que era la casera de ese par, pues como que llegaba y limpiaba, ¿no? Y se llevaba todo. Watson describe que no tenía amigos, que no era bueno hablando con la gente y como no usaba modales al hablar, que por lo general molestaba a las personas con sus comentarios, aunque fueran verdad. También dice que pasaba días sin comer y tomar agua y solamente lo hacía cuando Watson le recordaba que lo hiciera o lo obligaba a hacerlo, tras lo cual Holmes le decía que no tenía tiempo para eso y que la mente florecía cuando se le privaba de estos alimentos, ¿no? También Watson habla acerca de su intelecto, sus conocimientos, y nos da como una especie de boleta de primaria de cómo le va en cada uno de los campos. Se supone que, según Watson, sus conocimientos de literatura eran nulos. También de filosofía y de astronomía no sabía nada. De política tenía muy pocos, eran conocimientos escasos, aunque hay varios casos en las aventuras de Sherlock Holmes que, o sea, como que el güey se sabe todo de política. O sea, de repente un conde llega diciendo así de, no, es que la neta tuve un amorío con una morra y entonces necesito que busquen esa foto y busquen la evidencia. Y el otro güey, claro, señor rey de Noruega. O sea, así, de la nada. Entonces, bueno, dice que política escasa, pero pues como que a veces ahí está medio raro. De botánica dice que estaba desigual. O sea, que Sherlock Holmes sabía todo acerca de venenos, o sea, beladona, opio y muchas cosas para matar, pero que no sabía nada práctico de jardinería. Porque siempre se le estaban muriendo sus plantitas. También habla de la geología, que pues son prácticos, aunque pues no son completos. Él dice que de repente iban caminando por algún lado y cuando llegaban a casa, Sherlock como que señalaba alguna mancha de lodo o de tierra que Watson tuviera y le especificaba cuál era como la consistencia primaria de la tierra y de dónde había salido, en qué punto en Londres, ¿no? De química es donde dice que son conocimientos profundos, ¿no? Era como su especialidad. La anatomía también dice que tiene conocimientos exactos, pero poco sistemáticos. Entonces, como... También ahí digo, bueno, era un doctor, ¿no? O sea, se quería echar que también él servía en la investigación. De literatura sensacionalista. Así lo escribe Watson, así está en inglés, así está en las traducciones. Y yo dije, ¿cómo que de literatura sensacionalista? Pues para hacerles el resumen, TV Notas. TV Notas y Extra. O cualquier periódico amarillista donde aparezcan cuerpos y chismes de la farándula. Eso es literatura sensacionalista. Bueno, dice que Sherlock Holmes tenía conocimientos inmensos en literatura sensacionalista. O sea, sabía todo lo que había pasado, sabía cosas
de macabras de dónde habían encontrado cuerpos y cuál había sido la escena del crimen, todo eso. Ya saben, a todos los que nos gustan los podcasts de crimen. En fin. Y por último, decía que estaba familiarizado, bueno, que tocaba el violín y que era muy experto en peleas, en esgrima, en box, y que estaba familiarizado con las leyes inglesas. Entonces, pues como que tampoco era su especialidad, pero pues sí sabía de leyes inglesas en tanto que sabía cómo esquivar las leyes, ¿no? O sea, cómo hacer cosas fuera de la ley, pero sin que lo acusaran de nada. En las primeras historias, Watson se sorprende porque por alguna u otra razón sale a tema de conversación que Holmes no sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y entonces Watson está muy encantado, divertido y sorprendido porque como un genio como Sherlock Holmes podría no saber algo tan básico como el orden del sistema solar. Y entonces aquí hay algo, porque Holmes dice que ¿por qué le importaría eso? O sea, ¿qué aportaría ese pinche dato random a su conocimiento y a su especialidad y a resolver crímenes? Y entonces Watson dice así, pero es el sistema solar, güey. Y Holmes dice así, mira, güey, te voy a explicar una vez y una vez, nada más. Él lo que decía es que él creía que la mente y el cerebro tenían una capacidad finita de almacenaje. Y que no, o sea, que en tanto al hecho, bueno, el dato curioso de que la Tierra giraba alrededor del Sol, iba a intentar olvidarlo de inmediato porque almacenar esa clase de datos te quitaba espacio para los datos verdaderamente funcionales. Ahora, debo decir que ya para las últimas historias de Sherlock Holmes, o sea, como que él empieza a decir que todo el conocimiento es útil y que todo el conocimiento te puede ayudar a resolver un caso, ¿no? Entonces ahí como que tú dices, pues así que digas arco de personaje, pues no, ¿no? Yo digo que el pinche Conan Doyle se le fue, ¿no? Otro punto muy importante, que yo creo que por las representaciones que a veces tenemos de Sherlock Holmes se les olvida, es que Sherlock Holmes era un adicto. ¿Ok? Era un adicto, güey. Ahora, se dice que Sherlock Holmes era adicto a la morfina y a la cocaína. En esta época estas drogas no eran ilegales, aunque Watson, que era doctor, pues sí está mal visto por él, ¿no? O sea, él habla sobre cómo entraba en estos estados de completa éxtasis y de locura cuando, por lo general, las usaba cuando no tenía casos y por lo tanto como que su mente estaba aburrida, ¿no? Entonces como que se drogaba y como que estaba así como todo loco. Watson como que dice que él sabe que ha influido a que Holmes no use tantas drogas, pero está consciente de que las adicciones solamente están dormidas y que podrían volver en cualquier momento, esté o no Watson ahí. También como que obviamente en la obra original Watson es el que lo ve mal, pero pues no hay tantos comentarios al respecto. Ya es en adaptaciones posteriores en las que como que es un elemento central que Holmes era un adicto y que es como esta parte imperfecta de Holmes, ¿no? Y que se ve como, pues sí, o sea, como que todo el mundo cuestiona lo que hace en tanto que saben que usó drogas en algún momento en muchas adaptaciones. Ya pasando a ejemplificar un caso de cómo trabajaba Holmes, pues voy a usar el estudio Escarlata, que bueno, se van a vivir juntos y tal, y entonces pues de repente llega una petición de Scotland Yard a Baker Street y pues le dice o sea, es una petición de que vaya Sherlock y que los ayude con un caso, ¿no? Entonces Sherlock le dice a Watson, no, pues tú llega allá y yo ahorita llego. Entonces, pues Watson va y ve pues que hay una escena de crimen, está Scotland Yard, y entonces llega Sherlock, ¿no? Y entonces llegan a un estudio completamente pulcro, blanco, excepto de que hay un cuerpo tirado boca arriba en el piso que tiene una expresión de odio y de terror completamente desfigurándole la cara, y pues hay manchas de sangre en el estudio, pero el cuerpo no tiene ninguna herida. Se supone que Sherlock Holmes como que entra y empieza como así como a tocar y a oler el cadáver, empieza como a verlo todo con una lupa, examina todas las salpicaduras y después de preguntarle a Watson que qué crees que es lo que pasó, como que Lestrade, el inspector, le dice así, oye güey, yo te hablé a ti, a ver qué pedo, dime qué está pasando. Y entonces se burla un poco de la policía porque la policía no sabe de un caso de unos 20 años antes al que se parece, en el que también era un cuerpo sin ningún tipo de herida, pero había sangre. Y de repente cuando pues ya va a salir Holmes de que dice, bueno, ya nos vamos, Lestrade le dice, no güey, a ver, espérate, o sea, dime a ver qué pasó aquí. Y entonces como que Holmes se burla de ellos otra vez y les dice así de, miren, pues como es de su incumbencia les voy a decir. Esto es un asesinato, no es como un suicidio. Fue cometido por un hombre
Este hombre es de 1.80, tenía unas botas cuadradas, estaba fumando un puro tipo Trichinopoli, ¿quién sabe? Y fue un asesinato usando veneno, ¿no? Y como que el Lestrade queda así como de, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? Y se van. Entonces, esto pasa como en el tercer capítulo del libro. Y no sé, es hasta el final. O sea que ya encontraron al asesino. Bueno, hay otro asesinato. Encuentran al asesino. El asesino les cuenta como toda su historia de por qué es lo que pasó. Que no se las voy a spoilear completamente. Pero... o sea, el asesino ya está en la cárcel, ¿ok? Ya está todo resuelto. Y entonces Watson le dice, oye, güey, pero la neta, a ver, explícame cómo supiste todo eso. Y entonces como que Sherlock Holmes dice, bueno, como te diste cuenta, yo me dirigí a la escena del crimen por mí mismo, ¿no? Entonces evité estar contaminado por las percepciones de los policías o tuyas, ¿no? Entonces, en este caso, el asesino era como un taxista, ¿no? O sea, como con un carruaje de caballos. Y pues él dice que pudo notar que era un taxista por las distintas ruedas de los caballos, que eran de un tamaño distinto al de la policía y al usual. Entonces usaban como unas ruedas más delgadas. Y eso era lo que usaban los taxistas, ¿no? También dijo que, por ejemplo, las huellas de los zapatos es porque cuando entró hacia el lote donde estaba el estudio, había lodo pisoteado y pues reconoció como las botas que se le daban a los policías de Londres en ese entonces y vio otros 2 pares de huellas que estaban un poco más secas. Ya que entró al estudio, pues notó que un par de huellas coincidía con los zapatos del muerto y otro eran pies pequeños, pero muy distantes entre uno y otro, lo que lo llevó a pensar que pues el asesino debía de medir más de 1.80. También dijo que cuando entró y pues notó que no había ninguna herida en el cuerpo, pero además había salpicaduras, pues obviamente la sangre no era del cuerpo, sino era una sangre de otra persona, que probablemente se dio una pelea y pues el asesino andaba por ahí lastimado. Después dice que cuando se acercó a oler el cadáver, pues tenía un olor muy distintivo, acre, que se daba cuando alguien había sido envenenado. Y por la expresión del cuerpo, o sea, del horror y del miedo que tenía y del odio que se veía en su cara, Sherlock explica que si se hubiera suicidado con veneno, pues que cuando uno escoge la muerte o sabe que está muriendo, o sea, es una muerte tranquila o una muerte que se escoge, que pues no tendrías esa expresión. Entonces, bueno, al final, pues Sherlock tenía razón en todo. Y pues como vimos con Bell, como que todo parece muy obvio ya que te lo explicaron, ¿no? Pero mientras antes todo parece milagroso y maravilloso y dices, no mames, este güey tiene tiene un poder sobrenatural. Realmente es como Doyle describe que fueron como su interacción con Joseph Bell, que era una persona que todas sus conclusiones eran lógicas y habían sido por algo observable y razonable, ¿no? O sea, sí basadas en todo su conocimiento, pero el punto siempre era que todos podrían haber llegado a esa conclusión, ¿no? No era un poder extraordinario, no era una genialidad con la que nació, ¿no? Sino que incluso Watson, conforme van avanzando las historias, Watson se vuelve bueno en como identificar todas estas cosas, ¿no? Y Sherlock Holmes como que lo felicita porque dice, no manches, güey, sí estás aprendiendo, ¿no? Pero bueno, este es solamente un caso y pues solamente es como las partes que les quería mostrar. Yo les recomiendo que vayan a leerlo. Son muy divertidas y son como muy... como que se pueden adaptar bien a la actualidad, ¿no? O sea, sí hay cosas como que dices, ¿no? Pero están bien. A mí me sigue gustando. Entonces, pues ya tenemos como todo o sea, cómo era Sherlock Holmes, cómo se manejaba, cómo hacía sus conclusiones, cómo trabajaba casos. Y una de las cosas importantes es la recepción que tuvo Sherlock Holmes, ¿no? O sea, como de verdad era como un fenómeno Sherlock Holmes en su tiempo. Durante muchos años, pues Doyle escribe cuentos y escribe relatos cortos y se va como ampliando todo este universo de Sherlock Holmes hasta que de repente en una historia que se llama El problema final, pues Sherlock se tiene que enfrentar como a su archienemigo por excelencia, que es el Jim Moriarty, que es este güey como que quiere buscar el mal y quiere desatar la Primera Guerra Mundial y no sé qué, ¿no? Y está como haciendo que todos se peleen entre ellos. Y bueno, o sea, podemos hablar de Moriarty después, si quieren, en un video más largo. Pero el punto aquí, lo importante, es que pues cuando está peleando con Moriarty, después de haberlo como acorralado en una cumbre de diplomáticos, Sherlock Holmes decide
y llega a la conclusión de que la única manera de deshacerse y salvar al mundo de Moriarty es, pues, matándose a los dos a la verga. Entonces, pues, se agarra y se avienta con él de una cascada. Una cascada que, pues, en el libro como que es muy claro que, pues, no podría sobrevivir. O sea, porque aparte es como en los Suiza o los Alpes y... Ajá, alta y con hielo, porque era invierno. Entonces, bueno, pues como que se tira y ya, la verga. Y entonces, pues Watson, que es el que está narrando, pues se murió. Sherlock Holmes se murió. Entonces, pues bueno, Arthur Conan Doyle explica unos meses después de este último número de Sherlock Holmes que la verdad sus talentos y capacidades literarias no deberían de estar como concentrados en una sola fuente, ¿no? O sea, que él quería explorar más cosas y que no quería solamente escribir Sherlock Holmes. Y pues la gente se emperró. O sea, de verdad, se cree que el primer fandom, o sea, como gente loca que le gusta nada más una cosa y son, o sea, defienden esa cosa al fin y les encanta, se creó con Sherlock Holmes. Y bueno... Según cuentan, a Conan Doyle le empezaron a llegar miles de cartas a la semana diciéndole que era un pendejo. Que cómo se atrevía a matar así a Sherlock Holmes de un día para otro, ¿no? Y se dice que pues esta revista, The Strand Magazine, que se había convertido en una de las mejores revistas de todo Londres y ya estaba como escalando a números mundiales, porque no solamente tenía suscripciones en Europa, sino que había llegado a América, había suscripciones desde África, desde Asia. Y bueno, como protesta, se dice que The Strand Magazine perdió 50,000 suscripciones cuando se reveló la muerte de Sherlock Holmes. Los fans son los más duros. Bueno, se supone que había una señora, como que la gente como que dice, esa doña sí era buena, que empezaba todas sus cartas de queja hacia Conan Doyle, diciéndole, tú, bruto. Y le daba su pinche queja, ¿no? De que era un pendejo. En fin, Conan Doyle pues sí se puso a escribir otras cosas y se puso a contactar muertos y se peleó con Houdini y cosas así. Y entonces, pues resistió la presión pública 8 años. Hasta que de repente, pues unos dicen que en una especie de nostalgia por su... Nada tuvo los números de Sherlock Holmes ni esta clase de repercusiones y de fama. Entonces, como unos dicen que fue por nostalgia, otros dicen que pues por cuestiones monetarias, que necesitaba ganar dinero. Pocos dicen que fue por la lealtad a sus lectores, que pues de repente, en 1901, escribe El sabueso de Baskerville y es el regreso de Sherlock Holmes. Este periodo de 8 años se conoce como el Gran Hiatus, en el que pues como que Sherlock Holmes se explica que pues no se había muerto, güey. Que había sobrevivido a la cascada porque pues era el detective con superpoderes más grandes del mundo. Pero que había tenido que ocultar que estaba vivo porque tenía como que procurar que los planes de Moriarty que no se llevaran a cabo, ¿no? Entonces como que tenía que eliminar muchas variables. Y que si se revelaba que él estaba vivo, pues que no se iba a poder, ¿no? Entonces, bueno, como que vuelve a de los sabuesos de Baskerville. Mucha gente dice que después de este hiatus, las historias de Conan Doyle se vuelven un poco como supersticiosas. O sea, como que tienen cosas ya muy paranormales, que al final sí se explica, ¿no? O sea, el punto era que Sherlock Holmes, aun cuando fuera un fenómeno paranormal de un sabueso infernal, él sabía lo que estaba pasando. Pero como que dicen, o sea, ya no era un caso como que simple, ¿no? O sea, no era que había un cuerpo y entonces Sherlock Holmes lo iba a revelar el caso, sino que, o sea, era un perro infernal que iba y se llevaba gente, o era un fantasma de una novia que andaba matando por ahí esposos infieles, güey. Y pues bueno... O sea, como que la gente dice que durante esos 8 años, pues sí fue el Conan Doyle andando por ahí haciendo sesiones de espiritismo y su esposa se puso bien loca también. Y entonces pues como que llevó toda su vida a estas historias súper fantásticas de Sherlock Holmes, que la neta están chidas, pero como que sí son... O sea, como que tú, si las lees seguidas, dices, verga, güey. Como que ya llegamos a la dimensión de lo desconocido.
Pero bueno, están chidas. O sea, sigue siendo Sherlock Holmes. Entonces, bueno, como que pues ya tiene todos estos casos y ya hace como investigaciones ya a un nivel como espectacular en toda Europa y se va a muchos lados y trabaja como agente de la realeza británica y del gobierno británico. No, súper genialísimo, ¿no? Ya, o sea, ya ustedes comparan una película de Misión Imposible ahorita con la primera Misión Imposible, así, güey. Entonces, bueno, igual tuvo muchísima pegue, o sea, la gente amó el regreso de Sherlock Holmes. No hubo tantas críticas en su tiempo. Ya, o sea, las críticas a este cambio extraño fueron pues muy posteriores, ¿no? Ya como en el 2020 Vision, ¿no? O sea, ya viendo nosotros 100 años después. Pero bueno, todas estas aventuras se dieron hasta 1927, cuando se publica la última relato de Sherlock Holmes, en el que, o sea, el señor ya era un viejito y sale de su retiro a resolver crímenes. Y pues explica que después de eso, pues él se retira hacia al campo a hacer su vida como un apicultor. O sea, andaba ahí manteniendo abejas a la verga. Que siento que es un tema actualmente. Pero bueno, entonces sí, o sea, como que ya no se muere, o sea, como que queda ahí en su granjita de Inglaterra cuidando abejas. Y pues ya, o sea, eventualmente Arthur Conan Doyle se murió y Sherlock Holmes vivió. En la mente de todos nosotros. Entonces, bueno, Sherlock Holmes no fue el primero, pero fue el más famoso y hasta la fecha sigue... O sea, yo jamás había escuchado del Monsieur Lerot o Poirot, como si... También Poirot era uno. Pero bueno, ninguno de los demás yo había escuchado de ellos. Y Sherlock Holmes, pues yo creo que gran parte del mundo sabe quién es. Aunque no haya leído nunca una de sus historias. Ahora, ya sé que ya acabé con esta historia del personaje, amigos. Pero hay otra cosa que quisiera decirles. Esta ya es una crítica mía, ¿ok? Ya aquí se acabaron los factos. La verdad, creo que de un tiempo para acá se ha empezado a hacer esta cosa de diagnosticar personajes. No solo personajes, sino también figuras históricas. Y pues mucho se habla en muchos foros y en muchos artículos psiquiátricos de la posibilidad de que Sherlock Holmes esté en el espectro autista o que tenga Asperger o que sea este mal llamado sociópata, que ya no se usa así ese término. Simón, o sea, como que yo de repente sigo diciendo, no, soy un sociópata funcional. No mames. No, güey. O sea, se te quedó porque lo empezaron a decir en las adaptaciones de Sherlock Holmes, pero no, güey. Entonces, bueno, o sea, como que se habla de esto y se habla de esto por como las actitudes que tiene Sherlock Holmes, ¿no? O sea, el hiperfocus, la falta de empatía, los problemas de comunicación que tiene, la supuesta falta de emociones, esta como tendencia a las adicciones y a los vicios. Y pues la neta como que yo digo, o sea, si estaba en el espectro autista, si era un sociópata, pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿por qué habríamos de saberlo? O sea, era un personaje ficticio, my guy, ¿no? Porque, ok, yo entiendo hasta cierto punto, porque también estoy en desacuerdo con eso, pero hasta cierto punto entiendo si de repente alguien quiere hacer su investigación y resolver un misterio médico de la historia y dice así como, no, es que Enrique VIII tenía un mal genético que no lo dejaba tener hijos, o la peste negra llegó de tal lado, o la sífilis no la llevaron de América hacia Europa, sino que ya estaba ahí en el cuerpo de unos monjes del siglo no sé qué. Hasta cierto punto lo entiendo. Pero yo creo que no tiene punto. Y si no tiene punto en personajes históricos, yo creo que tiene menos punto en un personaje histórico ficticio. ¿Saben? Porque, o sea, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los escritores lo que quiere es entretener. En el mejor de los casos y vender en el peor, ¿no? Entonces, menos escritores, o sea, antiguos de la historia, whatever, no están como intentando apegarse a un relato verídico de la realidad y cómo representar gente, ¿no? Y creo que, o sea, más que ayudar este tipo de diagnósticos ficticios, o perpetúan como estereotipos de no mames, mira ese sociópata y no sé qué, o romantizan como ciertas conductas o ciertos trastornos, güey. Y pues así que digas que está ayudando un chingo, pues no. También leí en una conclusión de un artículo larguísimo en el que estaban hablando si Sherlock Holmes sí estaba dentro del espectro autista. Al final de todo, él decía, bueno, pero esto no tiene ningún caso porque los escritores deben de dedicarse a la escritura y los psiquiatras a la psiquiatría. Y yo,
ok. Pues sí tienes razón. También, como una última cosa, es que, o sea, a mí no me importa tanto eso. No sé, no crecí con este concepto, amigos. Cuando este concepto de la representación en los medios y en cualquier historia y cosas así, o sea, cuando yo crecí no era importante y yo no lo considero algo básico, ¿no? De verme reflejado en algún medio, ¿no? Pero, o sea, está bien, yo creo que está muy bien la representación actual, pero la representación como retrospectiva no creo que ayude. O sea, como decir, pues es que este güey tenía esto, entonces me representa, pero en algo de la historia, no sé. Yo creo que si queremos como representar cosas y representar distintos tipos de personas en cualquier lado, creo que deberían de hacer sus propios personajes o las propias historias. Mejor inspirarse en vez de andar reclamando gente de la antigüedad. Que ni sabemos si sí es cierto, ¿no? O sea, no sabemos si Sherlock Holmes, si Conan Doyle solamente estaba escribiendo a un güey pendejo que le valía verga todo y era bien misógino, o si era alguien del espectro autista. Y pues sí, amigos, no creo que deberíamos de gastar tanto dinero y tanto tiempo descubriendo si algún personaje de la historia tenía Asperger. Yo creo que no. Bueno, sí. Yo creo que ni de la historia ni ficticio, pero si alguno de los dos sabremos que escoger, pues el de la historia. Sí, o sea, yo creo que... 5 minutos después. Después de esta hora de discusión, amigos... Está bien, pues. Cada quien opine lo que quiere, pues. ¿Quién soy yo para decirle estas cosas? Es mi opinión a la verga. En fin. Ya me voy. Adiós. Nos vemos, amigos.